Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer el mejor pan hojaldrado con queso que ustedes hayan probado. Se hace muy fácil, rápidamente y queda riquísimo de verdad. Yo les invito a ver este video completo hasta el fin para que vean todo el paso a paso y después lo preparen, porque a partir de hoy lo van a hacer siempre, se los garantizo. Es extraordinario de verdad. Acá abajo de este video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y tengan siempre la receta a mano para que después lo preparen, porque les va a encantar. Es de chuparse los dedos. Sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Voy a utilizar 400 gramos de queso blanco duro. Yo voy a utilizar queso feta, que donde vivo es el más fácil de conseguir. En Venezuela existe el queso blanco llanero, duro y semiduro. Cualquiera de ellos sirven, lo pueden rallar y lo utilizan. Sé que en México, Colombia, Argentina, Perú, Cuba, Panamá, en todos esos países hay algún queso así duro que se puede utilizar. Tiene que ser salado. Lo vamos a rallar y lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar rallado, ¿ok? Voy a rallarlo y a reservarlo. Tengo acá mi queso rallado, vamos a reservarlo y vamos a comenzar a preparar la masa para después hacer nuestro pan. Tenemos que usar un bol grande para poder hacer la masa. Vamos a agregar 200 mililitros de leche tibia. Es casi una taza de leche, pero le faltan 50 mililitros porque una taza tiene 250 mililitros, que es un cuarto de litro. Si ustedes quieren medirlo con una cuchara de sopa, normalmente miden 22 cucharadas. Si ustedes no quieren utilizar leche de vaca, pueden utilizar leche vegetal, la de vuestra preferencia. Aquí mismo vamos a agregar 200 mililitros de agua tibia y es igual a 22 cucharadas. Hacen la medida con la misma cuchara. Vamos a agregarle media cucharada de azúcar, que es igual a 9 gramos, más o menos. La miden con la misma cuchara. Agregamos una cucharada de levadura seca de panadero, que es igual a 10 gramos. Si utilizan levadura fresca, tienen que utilizar 20 gramos, ¿ok? Vamos ahora a batir esto. Es para mezclar la levadura con el azúcar y con estos líquidos que están tibios. Y ahora vamos a comenzar a agregarle la harina, que es igual a 560 gramos. Es igual a 4 tazas, igual a 30 cucharadas. Son cucharadas normales. Las cucharadas se miden así, no se miden totalmente llenas. Voy a agregarle un poquito más. Y ahora voy a mezclar esto. Ahora agregamos el resto de la harina. Y voy a agregarle una cucharadita de sal, que es igual a 8 gramos. Es una cucharadita de postre normal. Y vamos a comenzar a envolver esto. Ya no puede ser con el batidor, ya vamos a tener que meterle la mano. Hay que meter ya la mano. Yo ahora la voy a pasar aquí para la mesa para amasarla mejor. Poner un poquitín de harina acá en la mesa. Y ahora comenzamos a amasarla. La amasamos más o menos unos 10 minutos hasta que ella ya se comience a desprender así de las manos, ya comience a quedar elástica y nos quede bien bonita para activarle el gluten. Después de 10 minutos hacemos una bolita y voy a ponerla en el mismo bol donde comencé a amasar. Voy a poner un poquito de harina así en el bol. Voy a poner la bolita de masa acá adentro.
Vamos a ponerle un toquecito de harina así por encima, porque la masa es muy blandita. Y ahora vamos a llevarla a un lugar cálido sin corrientes de aire para que descanse, y ella tiene que crecer al doble de su tamaño. Pueden ser 30, 40, 50 minutos o hasta una hora, o si necesita de más tiempo. La cubrimos y la llevamos a leudar y después regresamos para comenzar a elaborar el pan. Antes de ir a buscar la masa, que ya debe estar bien crecida, debe estar lista, tengo acá 120 gramos de mantequilla, es igual a 6 cucharadas, y la derretí. Necesito que esté así derretida. Y tengo acá 100 mililitros de aceite, eso es igual a 10 u 11 cucharadas, más o menos. Si ustedes pueden utilizar aceite de oliva, mucho mejor. Si no tienen aceite de oliva, cualquier aceite sirve, ¿ok? Vamos a juntarlo acá en la mantequilla derretida y vamos a mezclar esto muy bien, porque cada una de las láminas de masa las vamos a aceitar con esto. Vamos a preparar una especie de masa de hojaldre. Ok, ya tenemos esto listo así. Entonces ahora vamos a buscar la masa para comenzar a prepararla, ¿ok? Aquí está la masa, vamos a ver cómo está. Transcurrieron 45 minutos. Miren qué linda. Retirarla de acá porque tenemos que desgasificarla. Voy a poner harina en el mesón. Vamos a amasarla un poquito ya y así la desgasificamos. Es una masa muy tierna, ya está bien desgasificada. Voy a cortarla en 3 trozos más o menos iguales. Y ahora vamos a hacer 3 bolitas. Ok, tengo acá las 3 bolitas. Vamos a comenzar a estirarlas. Tenemos que hacer 3 hojas de masa bien finas. Ponemos estas para acá. Vamos a comenzar con la primera bola de masa. Necesitamos un rodillo y voy a comenzar a estirar la masa para hacer una hoja bien finita. Ya vamos a comenzar a darle forma a nuestro pan. Traten de hacer un cuadrado. Ahora que ya está así bien fina, vamos a rellenarla. Sobre esta lámina de masa, así bien estirada, voy a pasarle esta mezcla de aceite con mantequilla que teníamos allí reservada. Tenemos que pasarle a toda la masa, que no quede un espacio sin estar cubierto de aceite con mantequilla, ¿ok? Toda la masa bien cubierta de aceite con mantequilla. Y ahora vamos a ponerle el queso rallado, así bien esparcidito por toda la superficie de la masa. Bien esparcidito. Este queso es para las 3 láminas, así que no exageren poniendo y que después no tengan para las otras láminas. Ya está bien cubierta. Ahora vamos a estirar otra bola de masa para poner acá encima. Ahora que ya la tenemos así lista, tenemos que colocarla encima de la otra, que ya está rellena. Vamos a colocarla así. Es una masa muy fácil de trabajar. Cubren toda la masa anterior con la masa nueva y vamos a colocarle otra vez aceite con mantequilla. Básicamente estamos haciendo un hojaldre, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aceite con mantequilla a toda la superficie, que no quede nada sin aceitarse. Ok, ya está bien aceitadito todo. Vamos a ponerle queso. Y este queda para la última. Vamos a esparcirlo muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra bola de masa. Vamos a estirarla para ponerla acá encima. Ya está. Vamos a pasarle aceite y mantequilla. Ya está. Vamos a ponerle queso. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a doblar. Vamos a doblar en 4 partes. Vamos a doblar hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá.
Vamos a eso. Agarramos esta parte así y la llevamos más o menos al medio de esta lámina, que debe ser acá, así. Y vamos a hacer lo mismo con este lado. Agarramos así, doblamos al medio, así. Apretamos. Vamos a pegarla así muy bien apretado. Y vamos a ponerle mantequilla con aceite. Vamos a gastarlo acá porque en el otro doblez ya no hace falta ponerle mantequilla. Y ya está. Ahora vamos a doblar hacia acá al medio. Así. Y doblamos acá así. Vamos a unir acá así. Muy bien unido. Lo pellizcamos así. Y ahora vamos a ponerlo en una bandeja. Tengo acá una bandeja de horno que yo la forré con un papel vegetal, aceité bien la bandeja para que el papel se pegara bien y le puse harina. Ahora vamos a poner este pan acá adentro, pero con esta parte hacia abajo. Vamos a agarrarlo con mucho cuidado y esto conviene hacerlo a mano y vamos a darle la vuelta. Así, ya está aquí colocado y lo vamos a llevar al mismo lugar donde pusimos la masa a descansar, un lugar cálido sin corrientes de aire para que él comience a leudar otra vez. Debe estar más o menos unos 30 minutos, 30, 40 minutos, no importa, nosotros queremos que él crezca un poquito, ¿ok? Y ahora lo cubrimos con un paño y lo llevamos a descansar. Aquí vengo con el pan, lo tuve 40 minutos descansando para que se esponjara más. Miren qué lindo está. En este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 190 grados centígrados para que vaya calentando. Y vamos a estirarlo lo más que se pueda. Vamos a estirarlo con la mano. Así le retiramos el aire porque mírenlo cómo está, ¿se dan cuenta? Le hacemos así, así lo vamos a desgasificar y lo estiramos un poquito. Con la punta de un cuchillo hacemos unos piquitos para que estas burbujas de aire desaparezcan. Hacemos así. Ya está. Y ahora seguimos estirando. Ahora que ya lo tenemos bien estirado, vamos a utilizar un huevo batido para pincelar el pan. Lo vamos a pincelar totalmente, con cuidado, toda la superficie. Así queda brillante y muy bonito, con un color doradito espectacular a la hora que se hornee. Ya está listo. Ahora lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 190 grados centígrados. Si el horno de ustedes tiene calor arriba y abajo, pónganle calor arriba y abajo. Si no tiene calor arriba, no se preocupen, que igual se va a hacer. Debe estar en el horno entre 25 a 30 minutos o hasta que ustedes vean que ya está bien bronceadito por encima, entonces el pan está listo. Cuando yo lo retire del horno, yo les diré exactamente el tiempo que estuvo en el horno, ¿ok? A 190 grados centígrados. Acabo de retirar mi pan del horno. Lo tuve exactamente 30 minutos a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo. Ahora, como está así muy inflado y está muy caliente, tenemos que dejar que se desinfle un poco, al menos unos 10 minutos, y después ya lo podemos cortar y disfrutarlo. Tengo acá mi pan, ya pasaron 10 minutos, está un poquito más frío, ya desinfló un poquito y voy a ponerlo acá en esta tabla. Miren esta ternura de pan, miren esto, miren cómo se dobla, miren. Imagínense la delicia que será luego comernos esto. Vamos a dejarlo que se enfríe un poco más y después lo cortamos para disfrutarlo. Voy a cortar un trozo del pan. Miren este pan fabuloso. Miren cómo está de tiernito, miren esto. Y con varias capas, miren las capas de pan. A eso me refiero cuando digo que es un pan hojaldrado.
Ahora lo único que falta es probarlo para ver cómo nos quedó. ¿Les gustó este pan que hicimos hoy? Yo corté varios trozos. Miren esta belleza, miren esto. Miren el hojaldre como quedó. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que hacerlo porque les va a fascinar. Y está totalmente relleno de queso. Una delicia de verdad. Y ya saben que yo ahora voy a probar un trozo. Voy a agarrar un platito, voy a agarrar un trocito. Miren esta belleza. Miren qué ternura de pan. Miren cómo se dobla. Qué ternura de pan. Miren cómo se ve el hojaldre. Miren cómo está separadita. Voy a probarlo. Esto es lo máximo. Miren qué tal. Increíble. Muy bueno. Tienen que prepararlo, les va a fascinar. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben, preparen el pan hojaldrado con queso porque es una delicia de verdad. Les va a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.